Entonces, comenzamos con absorción de gases, como les decía. Básicamente, acá vamos a tratar temas con partículas muchísimo más pequeñas que las que habíamos tratado ya antes. Y bueno, como nos hizo el favor Gabriel de leer la diapositiva, nos dice que la absorción de gases es una operación unitaria, la cual mediante diferentes procesos, no máquinas, porque la máquina que se utiliza acá tiene una misma estructura que ya vamos a ver a continuación, pero mediante diferentes procesos en cuanto al material que se desea separar, va a cumplir diferentes rangos de separación, diferentes rangos de producto. El producto que se va a generar en este caso va a tener una naturaleza más alta o menos alta, dependiendo también de la solución que nos menciona acá. Por ejemplo, si yo estoy tratando con una solución muy concentrada de cualquier partícula, de cualquier gas que esté tratando, la absorción se la deberá hacer más de una vez o se la deberá hacer en una potencia muchísimo más grande con una dilución, ¿sí? Lo que vamos a ver aquí básicamente, si bien es cierto, sí es una operación unitaria, pero esta operación unitaria se rige básicamente en muchos principios químicos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo tengo acá la difusión de moléculas, me dice. Más o menos ustedes, ¿qué entienden por difusión de moléculas? ¿Alguna idea? ¿Qué es difundir una molécula? Separación. Exacto, es separar. Es la misma relación que hacemos cuando hablamos de líquidos, diluir un líquido, por ejemplo, ¿sí? Acá lo vamos a tratar en difusión de moléculas. ¿Por qué? Porque estamos hablando de gases. Entonces, el principal objetivo de una operación unitaria es la difusión de moléculas en cada uno de sus componentes. Hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta? ¿No? Continúo entonces. Veamos. ¿Quién le corresponde esa diapositiva? Lorena, por favor. Consiste en la eliminación de algunos componentes de una fase fluida mediante un sólido que los retiene. La absorción es un fenómeno de superficie. Las moléculas, átomos o iones absorbidos están confinados en la superficie de los poros del sólido, unidos por fuerzas de Van der Waals o por verdaderos enlaces químicos. En este último caso se habla de la quimiabsorción. Solamente los sólidos que poseen una superficie específica, área superficial por unidad de peso, elevada serán absorbentes de interés, carbón activo, gel o sílice, de sílice, alúmina, etc. Gracias, Lorena. Listo, ahora, esta gráfica nos habla de cómo es que se desarrolla el proceso de absorción. Ahora nos dice, por ejemplo, el primer punto nos dice, consiste en la eliminación de algunos componentes de la fase fluida mediante un sólido que los retire. Ahora, este tipo de absorción se da cuando yo tengo, por ejemplo, componentes, si bien es cierto, fluidos, me dice acá. Ahora, nosotros sabemos que los gases también tienen la propiedad de ser fluidos, ¿sí? Nos dice que lo que vamos a hacer en este punto es tomar un componente sólido, como lo mencionó Lorena al final, carbón activo, gel de sílice, alumina, bueno, en fin, diferentes componentes. Principalmente el que se utiliza siempre es el carbón activo, ¿sí? Para absorber sustancias gaseosas, básicamente. Lo que se hace es que vamos a utilizar este sólido con espacios porosos bastante grandes, que es donde se aloja el gas, y así de esta forma se absorbe. Lo vamos a utilizar como un absorbente de cualquier partícula que nosotros querramos retirar de la masa general de la sustancia. Nos dice que esto
se relaciona generalmente con sustancias o con superficies porosas, sólidas, las cuales funcionan de la siguiente manera. Por ejemplo, tengamos como base el carbón activo, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? El carbón activo se lo genera como una plancha o como una superficie confinada, nos dice acá, como una superficie donde este carbón, por la propiedad de tener poros bastante amplios, debido a las fuerzas de Van der Waals, nos dice acá, lo que hace es que esos poros que los tenía yo abiertos en el carbón se van rellenando poco a poco con los gases que tenía en la superficie de la torre de absorción, ¿sí? Todo esto es un proceso un poco más químico, pero básicamente en cuanto a la explicación de operaciones unitarias, lo que sucede es eso. Los poros de cualquier sustancia absorbente se abren, muchas de las veces se abren con ayuda de calor. No es indispensable el calor, pero muchas de las veces ayuda. Lo que sucede es que se abren los poros y los gases empiezan a ingresar en cada uno de los poros de las partículas del sólido que estemos utilizando, ¿sí? Nos dice, bueno, acá ya les hablé algo de los componentes que absorben diferentes gases como carbón activo, gel de sílice, alumina, en fin. Acá también tenemos, por ejemplo, no sé si ustedes conozcan, pero yo pienso que sí, piedras porosas, ¿sí? Como la piedra pómez. Eso también es una principal componente que ayuda en cuanto a la absorción de diferentes gases, ya sea la piedra como tal, de forma natural, como la podemos encontrar en la naturaleza, que esta piedra de forma natural absorbe varios de los gases que encontramos, por ejemplo, el nitrógeno principalmente, que es el que encontramos en un 71.3% en la atmósfera, oxígeno que está en forma de CO2, también que está en forma de nitritos o nitratos. Entonces, por ejemplo, este sería un claro caso de absorción natural, ¿sí? Las piedras con porosidades bastante extensas en forma de una esponja, por ejemplo, las esponjas hacen una relación de absorción en el fondo del mar. ¿Qué podría yo absorber en el fondo del mar? Principalmente como gas, oxígeno, ¿sí? Entonces, en la atmósfera como tal, como tierra, podría absorber nitrógeno, porque es el gas con mayor, el mayor gas que tenemos en la atmósfera, y en el agua, en el océano, lo que podría absorber con mayor profundidad sería oxígeno. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿No? Todo está claro entonces. Continuamos. Veamos. Guillermo, por favor. La operación inversa es la desorción usada para la regeneración del absorbente y para la recuperación del soluto. Si este es económicamente interesante, la operación de absorción se realiza colocando dos lechos absorbentes en paralelo. En un momento determinado, uno de ellos está en operación y el otro se está regenerando. Listo, gracias, Guillermo. Ahora, me dice que la operación contraria a la desorción, a la absorción es la desorción, que tiene el principal objetivo de ¿qué? De realizar el mismo procedimiento que la absorción, pero de forma contraria. Por ejemplo, nos dice que se usa generalmente desde el absorbente, que ya lo teníamos relacionado desde antes en la absorción, y esta se da en una forma paralela, ¿sí? Podremos acá, me dice, el líquido puede ser separado, pero cuando hablamos de líquido también podemos hablar de gases que tienen las mismas especificaciones. Por ejemplo, un gas y un líquido, ¿qué características semejantes tienen?
los gases y los líquidos. Yo sé que tengo en la naturaleza 3 principales estados, gas, líquido, sólido, y bueno, uno más que no se lo estudia mucho, pero que existe, que es el estado plasma, ¿sí? Pero el estado gaseoso y el estado líquido tienen las mismas características, ¿como cuáles? ¿Como cuáles, Eduardo? ¿Qué tipo de características tiene el estado líquido y el estado gaseoso? Que son iguales, idénticas. El líquido con el gas. Buenos días, dije buenos días con todos. Buenos días, Eduardo. O sea, similares. Adoptan la forma del envase, se podría decir. Correcto. Una, otra. Tienen la capacidad de fluir, ¿sí? Tienen la capacidad de fluir, adoptan la forma del recipiente que los contiene. Y otra de las principales características que tenemos para líquidos y para gases es la estructura intermolecular que estos presentan, ¿sí? Si bien es cierto, los líquidos presentan una estructura intermolecular menor a la de los gases, los dos cuentan con eso, ¿sí? Los espacios intermoleculares que tiene cada uno de los átomos, tanto de líquidos como de gases, son similares. ¿Cuál es la diferencia uno del otro? Que los gases tienen espacios intermoleculares mucho más grandes y los líquidos tienen espacios intermoleculares más reducidos. Lo que no sucede con los sólidos, por ejemplo, los sólidos tienen espacios intermoleculares nulos, ¿sí? Ahora entonces, acá nos dice el líquido a ser separado, también podríamos hablar de los gases. ¿Y qué es lo que sucede? Ingresa el líquido por diferentes procesos, ya podría ser agitación, ayuda de agitación, ayuda de temperatura, ayuda de mezcla, ¿sí? Por diferentes procesos lo que va a suceder es que el mismo principio. Ahora, el absorbente que lo teníamos acá establecido en la superficie ya no va a funcionar como absorbente, sino que en este caso va a tener un efecto contrario, ¿sí? ¿Para qué? Para eliminar o para obtener el gas que yo deseo obtener. Veamos cuáles son algunos de los puntos que tenemos a tomar en cuenta en cuanto al proceso contrario de absorción. Ayúdenme, Paul, por favor. Paul, por favor, ayúdeme leyendo la gráfica. Desorción. La desorción es la operación inversa a la absorción. Se puede efectuar pasando una corriente de aire u otro gas para invertir el equilibrio de absorción. Pasar por el lecho del absorbente una corriente que mejore las propiedades del elevando la temperatura. Gracias, Paul. Listo, entonces, para cumplir el proceso de desorción, me dice que yo puedo o debo seguir los pasos que les presentamos acá. Entonces, ¿cómo es que cumple la función cada uno de los pasos? Voy paso por paso, ¿sí? El 1 me dice, pasando una corriente de aire u otro gas para invertir el equilibrio de absorción. Ustedes tenían en conocimiento que el proceso de absorción es plasmar una superficie de un sólido poroso, el cual absorba los gases. Ahora, lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente. Cortar el proceso de absorción o, luego de que se haya culminado el proceso de absorción, revertirlo. ¿Cómo? El primer punto que podremos tomar en cuenta es a la absorción ya generada, se le hace una especie de inyección de un gas muchísimo más potente o del mismo gas, pero en una concentración más alta. ¿Para qué? Para que el proceso se detenga y para que el proceso de absorción quede inválido y que de esta forma la desorción intervenga, ¿sí?
Ese es el primer paso. El segundo, pasar por el hecho del absorbente, una corriente que mejore las propiedades de este. Como les decía, lo que vamos a hacer es hacer al gas más fuerte para que este no pueda ser absorbido. Básicamente de eso es lo que se trata. Y otro de los puntos que también podríamos tomar es elevando la temperatura. ¿Por qué? ¿Qué sucede cuando yo elevo o disminuyo la temperatura de cualquier sustancia? ¿Qué sucede con sus moléculas? ¿No? Por ejemplo, lo que sucede cuando yo elevo la temperatura de cualquier sustancia es que sus moléculas van a empezar a estar en constante movimiento, en movimiento bastante acelerado. Si yo tengo moléculas en movimiento muchísimo más acelerado, será muchísimo más complicado para el medio absorbente atraparlas y permanecerlas en sus poros, ¿sí? Como estas están revoloteando por ahí en la estructura que estemos utilizando, es muchísimo más dificultoso, muchísimo más imposible el que estas moléculas, estando en constante movimiento, se queden mantenidas en un solo lugar, ¿sí? Y así es como funciona el proceso de desorción, el evitar que estas moléculas ingresen al poro absorbente del proceso anterior. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿No? Ninguna. Gabriel, Guillermo, Eduardo, Lorena, ¿alguna pregunta? No, profe. Listo, continuamos entonces. Ayúdenme acá. ¿Quién me hace falta? Eduardo, por favor. La absorción se emplea para eliminar la humedad de una corriente gaseosa. Se utiliza como absorbente gel de sílice. También se emplea para eliminar olores de corrientes gaseosas. En este caso se usa carbón activado como absorbente para recuperar disolventes del aire ambiente y a nivel doméstico los filtros de carbón activo. Se utilizan para eliminar malos olores y sabores del agua. Gracias, Eduardo. ¿Alguien que quiera explicar cómo es que se desarrolla el proceso con el gráfico que tienen a su derecha? No sé quién me hace falta. Déjeme ver, me parece ya que estamos todos. Guillermo, que lo tengo ahí en la fila de la lista. ¿Alguna idea de cómo explicar el desarrollo de este componente? No, profe. ¿No? ¿Alguien? ¿No? Listo, lo vamos a hacer entonces. Déjenme tomar la pluma. O sea, de este gráfico de aquí que observamos, Exacto. o sea, de lo que yo me imagino, entre el gas que nosotros queremos depurar, como dice aquí, ¿no? Correcto. Pasa por mi izquierda, por medio de esta válvula permitimos el ingreso Exacto. y pasa a un lecho de operación. Correcto. Sí. Si es que pasa por esta tubería o por este ducto, abriendo esta válvula pasa ahí el gas depurado. Correcto. Tengo acá la válvula que tengo que abrir. Ya. Y yo Ahora, llegaría al gas depurado. Correcto. ahora, si el gas todavía no está todavía depurado, pasa por esta válvula C y ingresa al lecho de regeneración. Usted me dice por acá, por este lado. Sí, Listo, sí. Bueno, sí. pero si es que nosotros queremos, en cambio, hacer que el gas recircule hasta tenerlo adecuadamente, tanto pasa por el hecho de regeneración como el hecho de operación. Correcto.
Finalmente yo tendría un gas muchísimo más puro. Tendría un gas mucho más puro al pasar de uno a otro de cada lecho, ¿no? Correcto. Ahora, ¿qué hace? Pregunta para todos, ¿sí? Muchas gracias, Eduardo. ¿Qué hace que el gas que yo tengo acá en el centro sea mucho más puro que los gases que yo podría obtener del hecho de operación o de los gases que yo podría obtener del hecho de generación, de regeneración? ¿Cuál es el principal componente que ya les mencioné antes que utilizo para que el vapor en este caso sea mucho más puro? ¿No? Acá hay una palabra súper importante que es vapor. ¿Cómo genero vapor? Con aumento de temperatura. Yo les había comentado que el aumento de temperatura lo que hace es disociar las moléculas y, por ejemplo, si el hecho está perfectamente generado, como lo vemos acá, cuando hablo del hecho hablo de toda la estructura, si el hecho está perfectamente estructurado y los componentes que me van a permitir separar los gases son bastante fuertes, bastante generados de forma más natural, es decir, sin ninguna manipulación, el vapor en este caso lo que va a ayudar no es a mover las moléculas, sino que va a ayudar a que los poros de la sustancia que estoy utilizando como absorbente se abran. ¿Para qué? Para que el gas que yo no deseo contener o las partículas que yo no deseo contener en la eliminación del gas depurado se queden atrapadas en este, ¿sí? Porque si ustedes ven, tanto para el hecho de operación o para el hecho de generación, cualquiera de los dos procesos que utilice van a generar un gas depurado. Pero como nos lo dijo Esteban, si yo necesito tener un gas muchísimo más depurado en una estructura más pura, lo que voy a hacer es utilizar a un catalizador, que en este caso es vapor, sin llegar a altas temperaturas, porque ojo, recuerden que cuando llegamos a altas temperaturas y utilizamos a este factor como un producto para desarrollar toda esta estructura, voy a tener una desorción y ya no una absorción, ¿sí? Pero si yo quiero utilizarlo para depurar un gas, para tener sustancias mucho más puras, lo que voy a utilizar es el punto de vapor, ¿sí? Y eso es lo que sucede. ¿Alguna pregunta en cuanto al proceso? ¿No? Bueno, hasta aquí vamos a ver algunos de los videos que ya acostumbramos a ver, porque luego de ello vamos a continuar con el diseño, ¿sí? Únicamente diseño. Diseño, vamos a ver todo lo que tiene que ver con solubilidades de diferentes productos, de diferentes gases, de los más importantes realmente, para pasar a máquinas, bueno, máquinas no, sino que a la estructura de una máquina sencillamente, porque todas son similares a esta. Y finalmente, como les comentaba, a ver la importancia de esta operación unitaria en varios procesos. Ahora sí se los voy a poner desde acá, desde YouTube mismo, porque con el link tardo mucho más. Ahora déjenme ver si me ayuda el internet.
Listo, entonces, ¿cuál va a ser la actividad que vamos a hacer el día de hoy? Lo que vamos a hacer el día de hoy es la cámara todos, por favor. Gracias. Lo que vamos a hacer el día de hoy va a ser, tenemos un video en este caso un poco extenso, no tan extenso, pero sí un poco extenso. Y vamos a determinar que la actividad de esta semana va a ir en relación al video que vamos a ver a continuación, ¿sí? Ahora, ¿cómo es que lo vamos a desarrollar? Vamos a hacer una especie de ruleta, en este caso, y vamos a desarrollar cada persona. Déjenme ver cuántas preguntas. Son como 20 minutos. Me parece que primero vamos a tener que salir al receso, volver antes del video. Les propongo algo. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a terminar con la teoría que yo les doy, que no es mucha más de la que se las estoy presentando. No quiero recargarlos de teoría porque cuando vayan a dar la prueba va a ser mucho más complicado para ustedes. Entonces, vamos a ver la teoría que nos hace falta ver, que me parece que son, déjenme recuerdo, 1, 2, 3, 4, 5, de entre 5 y 6 diapositivas aproximadamente. Vamos a ver eso. Luego les presento el video que ustedes tienen que ver. No, bueno, vamos a ver la teoría. Nos vamos al receso. Volvemos. Vemos el video y ustedes comienzan con la actividad de la semana. ¿Sí? No sé si están de acuerdo con eso o prefieren ver el video, volver, terminar la teoría y que ustedes continúen con la actividad de la semana. ¿Cuál les parece una mejor opción? Receso primero. Primero el receso. Y ahí el receso, sí. ¿Sí? Y de ahí regresamos a ver el video. No, bueno, pero entonces tendríamos que terminar de ver la materia. ¿Qué les digo? Me parece que son unas 5 diapositivas, no me tardo mucho. Sí, terminamos de ver las diapositivas, de ahí regresamos a ver el video. Listo, les explico de una vez, pero cómo va a funcionar la actividad de esta semana, ¿sí? En este momento estamos 1, 2, 3, 4, 5. Me hace falta Esteban, me hace falta, ¿quién más? No recuerdo, bueno. Bueno, vamos a tratar de hacerlo entre los 5. Por ejemplo, Lorena va a generar 15 preguntas en relación al video, Pau de la misma manera, Guillermo igual, Gabriel igual y Eduardo lo mismo, ¿sí? Van a generar 15 preguntas cada uno en experiencia a lo que ustedes puedan ver en el video. Ahora, por ejemplo, dependiendo de cómo quedemos en relación a lo que le toque cada uno, como ejemplo que tengo por acá, Paul va a contestar las preguntas de Eduardo, Gabriel va a contestar las preguntas de Guillermo, Lorena va a contestar las preguntas de Eduardo, por ejemplo, ¿sí? No sé si está clara la actividad de la semana. ¿Sí? Sí, Sí, profe. pero usted nos elige con quién contestar o Tal nosotros. cual como hicimos la vez anterior, pero ahora va a ser individual, ¿no? Individual, exacto, individual. No, por ejemplo, ¿cómo hacemos para determinar quién contesta qué? Por ejemplo, Lorena, Paul y Gabriel. Bueno, no. Lorena, vamos a hacer una especie de juego. Lorena, mándeme al chat un número del 1 al 4. El que usted elija. Un número del 1 al 4. Listo. No, pero solo a mí, Lorena, para que solo yo lo vea. Para que esto sea más justo. Ya no el 3, Lorena. Envíeme otro número. Listo.
Paul, un número del 1 al 4. Listo. Guillermo, un número del 1 al 4. También todos al chat, por favor. Envíenme sus números. Que lo diga. Eduardo, un número del 1 al 4. Y Gabriel. Gabriel, un número del 1 al 4. Listo. Ahora, Lorena, usted me va a decir un número del 1 al 4, pero ya acá, a la cámara. Ya no en secreto. Ahorita digo a todos. Sí. El 2. El 2. Lorena, usted va a tener que contestar las preguntas de Guillermo. ¿Sí? No se olviden, por favor. Vayan anotando de quién les toca. Paul, un número del 1 al 4. ¿Cuál? No lo escuché, Paul. El 1. El 1, Paul. Usted va a tener que contestar las preguntas de Eduardo. Guillermo, un número del 1 al 4. Tres. Ay, sí, no sé cómo haremos porque nadie dijo 3. Otro número, Guillermo. No hago las tareas. No, El 4. nadie dijo 4. 2 entonces. El 2. Usted va a contestar las preguntas de Paul, Guillermo. Eduardo, un número del 1 al... Bueno, no, del 1 al 2 porque no hay ni 3 ni 4. El 2. El 2. 2. El 2. ¿Alguien ya le toca contestar las preguntas de Guillermo? Ya, Lorena. Eduardo, usted conteste las preguntas de Gabriel y Gabriel, usted conteste las preguntas de Eduardo. ¿Sí? ¿Estamos todos con su respectiva pareja? Pero creo Lorena, que ya tenía que ¿quién hacer con responde? Paul. Eduardo. A ver, Eduardo, usted... A ver, ¿cómo le dije? Eduardo, contesta las Falta de preguntas. Lorena y Melvin. Claro, porque yo ya contesto las de Paul. Yo contesto. Ah, No, no, a ver, ¿cómo era? yo contesto las de Paul. Paul contesta mis preguntas. Y Paul contesta mis contesta preguntas. las de Eduardo. Lore contesta mis preguntas. ¿Y ya? Las preguntas de Lore contesta Melvin. Sería entre Melvin y Lore nada más. Melvin, ¿está Melvin aquí? No. No está, así está. Sí está. O sea, todos Es ya que no va a tienen... dar porque estamos impares. Sí, ajá. Todos, pero todos ya tienen su compañero. O sea, todos saben ya de quién contestar preguntas. ¿O todavía no? Sí, yo ya. Lorena ya. Paul, Es que estamos impares, entonces no creo que Eso nos le digo es siempre, no posible. nos va a dar. Claro, es que no. Por ejemplo, yo contesto, Paul contesta mis preguntas, yo contesto las de Paul. ujú, Ya. Ahora, Guillermo contesta las de Lore, Lore contesta las de Guillermo. ujú. Pero Gabriel está solito, pues. Siga participando. Gabriel, ¿cómo hacemos? No, bueno, entonces hagamos lo siguiente. Solo van a prestar atención a quien yo les diga que contesten las preguntas, ¿sí? Lorena, ya, lo que hicimos antes, borrón y cuenta nueva, ¿sí? Vamos a ir así en una ruleta. Lorena va a contestar las preguntas de Paul. Paul va a contestar las preguntas de Guillermo.
Eduardo va a contestar las preguntas de Gabriel. ¿Sí? Ya. Ahora, de momento, ¿quién tiene ya preguntas? Tiene preguntas Lorena, Paul y Eduardo. ¿Sí? Me hace falta Guillermo y Gabriel. Ahora, Guillermo va a contestar las preguntas de Lorena y Gabriel va a contestar las preguntas de Eduardo. ¿Estamos así? Todos tienen preguntas y todos tienen de quién contestarlas. Creo que sí, ¿no? Si no estoy mal. Lorena, ¿de quién le tocó? Yo tengo que contestar las preguntas de Paul y Guillermo tiene que contestar mis preguntas. Exacto, gracias Lorena. Paul. Yo contesto las preguntas de Guillermo y Lore responde mis preguntas. Gracias. Guillermo. A ver, yo tengo que contestar las preguntas de Lorena y Paul responde mis preguntas. Así está. Sí, sí, ¿no? Pero yo Ya me yo hice ya bolas. Ya. respondo las preguntas de Lore. Ya no podría responder las preguntas del Guille Ah, no, también. no hay que... No, creo que así no va a funcionar, porque si yo No, pongo es que acá, necesitamos estar 6. sí, claro, pero si yo Claro, pongo estamos acá impares, no nos va a dar. Estamos impares. un Que compañero de uno quede ustedes que no está en pendiente. clase, ¿cómo él contesta las preguntas y no está viendo el video? Que le mandamos el video. Sí, me parece que sí Pero, vamos a... profe, pero que suba al WhatsApp, o sea, el video, para que ellos también puedan ver. se los voy a Pero poner en igual una... nos va a sobrar uno, pero... Pero Sí, ¿por qué no hacemos un banco de preguntas, Inge? Hacemos un banco de preguntas, cada uno 15. Creo que nos dijo, ¿no? ujú. 15. Ese banco de preguntas las contestamos todos, Cada uno. cada uno, y subimos. Cada uno contesta sus preguntas. Cada uno contestamos nuestras preguntas, Sí, Sí, subimos, ya porque, por tenemos un ejemplo, banco de, ¿cuánto es? de, 15, 30, por 7, 60, como 100 setenta y preguntas. cinco preguntas contestadas. Y eso, si es que es del caso, eh, usted puede tomar cualquiera de esas preguntas, ¿no? Profe, ¿y si hacemos así por grupos? Porque ahorita estamos dos del grupo 2 y 3 del grupo 1. Y pasa que quería Porque cambiar. se van a También, repetir las preguntas si es que hacemos. cierto, hagamos entre grupos mejor. Claro, porque si no se van a repetir las preguntas. Sí, sí, ya. Sí, yo quería cambiar la temática para que sea algo más, bueno, que ya no hagan siempre en grupo, pero bueno, no se pudo. Entonces, no, bueno, pero sí, Ah, bueno, no, ya se conectó uno. trabajen Ya se mejor. Justo conectó se Carlos Aymara. salió la solución, Ahí salió. Ya, ya ahí salió la está. solución. Gracias, Carlos, por venir a clase. Carlos, bueno, y ahora entonces, ¿cómo hacemos? Y ahí sí, como estábamos, yo contesto las preguntas de, a ver, ¿cómo sería? De parejas ya. Sí, les voy a poner en las parejas que están Parejas. acá, ¿sí? Sí, Lorena sí, con sí, sí, Guillermo, Eduardo con Carlos y Paul con Gabriel. A ver, yo contesto las preguntas de Lore y le envío las preguntas de Lore. Así sale, ¿no? Sí, sería Lorena con Guillermo, Eduardo con Carlos y Paul con Gabriel. Carlos, por favor, encienda su cámara. Listo, Carlos. Usted no sabe de lo que estamos hablando, pero estamos dividiendo un trabajo, ¿sí? El trabajo consiste en contestar. Usted va a hacer 15 preguntas en relación al video que les voy a presentar a continuación. Bueno, más luego. Así que por favor le pido que tenga una hojita y donde escribir porque va a tener que anotar 15 preguntas que salgan de su video. Esas 15 preguntas que usted genere las va a contestar Eduardo. De la misma forma, Eduardo va a generar 15 preguntas y se las va a enviar a usted
y usted tiene que contestar las preguntas de Eduardo. A la actividad de la semana, no van a subir las preguntas que ustedes hicieron, sino las preguntas que ustedes contestaron, ¿sí? ¿Está clara esa parte? Si quieren lo hacen a computadora, si quieren lo hacen a mano, no hay ningún problema. Pero tienen que subir las preguntas que ustedes contestaron. ¿Sí? Ya, ahí sí me parece que estamos justos. Y claros, no hay ninguna pregunta. Voy a continuar entonces con la temática de las presentaciones en la diapositiva. Nos vamos al receso, volvemos, analizamos el video y podemos comenzar con la actividad de la semana. Bueno, déjenme continúo entonces. Bueno, Carlos, el tema que estamos viendo en este caso es absorción de gases, ¿sí? Me dice, generalmente el diseño pretende determinar lo siguiente. 1. El mejor disolvente. 2. La velocidad óptima del gas a través de la columna, es decir, el diámetro de esta. 3. La altura de la columna y sus elementos interiores, lo que significa la altura y el tipo de relleno o el número de piso de contacto, es lo que les mencionaba antes. Dependiendo del piso de contacto, como nos los dice acá, es decir, dependiendo de la estructura, dependiendo de los productos que yo utilizo para generar la absorción del gas, este va a ser muchísimo más fuerte o muchísimo más débil, ¿sí? Ahora, también depende la altura en este punto. ¿Por qué? Porque recuerden e imaginen ustedes que si yo tengo una columna de absorción muy, muy alta, las moléculas que tengo yo acá de los gases va a ser muchísimo más complicado que lleguen hacia el piso, ¿sí? Por lo tanto, va a ser mucho más complicado de que estas sean absorbidas. Ahora, hay ocasiones en las cuales yo quiero que eso suceda. Yo quiero que la absorción se dé de forma muy lenta, por lo tanto, la columna tendrá una altura mucho más alta. Cuando no quiero que eso suceda y quiero que el proceso sea mucho más rápido, lo que tendré que hacer es que la columna tendrá que tener una altura menor para que las moléculas lleguen de forma muchísimo más rápida al piso de absorción. Nos dice el cuarto punto, el caudal óptimo del disolvente a través del absorbedor. Ahora, yo acá tengo una nueva palabra que me dice caudal óptimo del disolvente. Yo muchas de las veces, para generar rapidez en la absorción de cualquier gas, aplico un disolvente que vaya acorde al gas que quiero depurar, ¿sí? Cuando esto sucede, lo que va a pasar es que el caudal de absorción, es decir, la rapidez de absorción va a aumentar. Sirve como una especie de catalizador en una reacción. No ayuda a que el producto sea más puro o menos puro, sino que ayuda a que el proceso sea más rápido o menos rápido, ¿sí? A eso es lo que me ayuda el disolvente. 5. Las temperaturas de las corrientes que entran a la columna y que salen de ella y la cantidad de calor a eliminar para compensar el calor de disolución y otros efectos térmicos. El tema del calor ya lo vimos, ¿sí? Cuando yo aumento extremadamente el calor, lo que voy a hacer es que las moléculas empiezan a estar en constante movimiento, por lo tanto va a ser más complicado el absorberlas, no imposible, pero sí más complicado. También esta es una de las técnicas que se utiliza para detener o para retrasar el proceso de absorción. Ahora, por ejemplo, si yo regulo el calor a una temperatura donde no las moléculas se estén moviendo de forma muy dispersa, sino que más bien las moléculas se aflojen, por decirlo así, voy a generar que la absorción se dé de forma más pura en ese caso. Ahora, punto 6 me dice las presiones a las que deben operar las columnas de absorción. En cuanto a la presión, yo voy a tener diferentes componentes acá. Recuerden que estamos hablando de gases, ¿sí? Si yo hablo de gases, de ley estoy hablando de presión. En esta operación unitaria yo tengo dos principales componentes externos, aparte de generalmente la operación mecánica como tal. Tengo dos componentes externos que son temperatura y presión, ¿sí?
A mayor temperatura, los gases se ven mucho más, perdón, a mayor presión los gases se ven mucho más comprimidos. A menor presión los gases se ven mucho más dispersos. Igual como les menciono, todos los componentes que les estoy dando en este momento, la altura de la torre, la temperatura, la presión, todos estos lo que hacen es o acelerar o disminuir el proceso de absorción, ¿sí? Me dice el diseño mecánico de los recipientes, normalmente columnas o torres. Ya vimos algo de eso en cuanto a la altura. Si tengo una mayor altura, la absorción será más lenta, y si tengo una menor altura, la absorción será mucho más rápido, obviamente con un piso de contacto de calidad. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿No? Continuamos entonces. Ahora, como les había comentado antes, a ver, voy a quitar este recuadro que no me deja ver toda la diapositiva. Como les había comentado antes, dependiendo de la solubilidad del componente que yo desee retirar, se va a dar de una forma muchísimo más rápida o de una forma mucho más lenta. Ahora, el principal solvente que encontramos en la naturaleza es el agua, ¿sí? Es un solvente orgánico e inorgánico. Orgánico generalmente sí por su estructura H2O, tengo yo componentes orgánicos netamente, e inorgánico cuando se compone de otros, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá que tengo, me dice tabla de solubilidades en el agua. Ay, perdón, se me quedó un estornudo. Tabla de solubilidades en el agua. Y veo de este lado, voy a tomar el puntero, y veo de este lado que me dice solubilidades en agua de diversos compuestos. Por ejemplo, yo en este punto tengo el aire a 0 grados de temperatura, a 100, a 20, a 30, 40, 50, 80 grados, que generalmente es la temperatura que tenemos ambientalmente. Voy a tener la solubilidad de 4.32 en 0 grados, mientras que en 80 grados voy a tener una solubilidad de 10.7. Por ejemplo, el CO2 me dice que a 0 grados de temperatura voy a tener una solubilidad de 0.72 y de 80 grados de temperatura el aire no presenta solubilidad. ¿Por qué? Porque, como les decía, el carbono y el oxígeno son gases, ¿sí? Si yo estos dos gases los pongo en una temperatura muy alta, lo que va a suceder es únicamente que las moléculas se van a empezar a dispersar y no voy a poder solubilizar nada, ¿sí? Entonces, en este caso, un punto máximo de solubilidad nos lo presentará 50 grados centígrados. De la misma manera con el H2S o el CO o el CH4, que ya son compuestos orgánicos, C2H4, C2H2, en este caso yo tengo metano, tengo en este caso etano y acá tengo un eteno. De la misma manera el hidrógeno. Si ustedes se dan cuenta, mientras menos temperatura tenga, la solubilidad es menor a que si tuviese más temperatura. Y esto se ve relacionado gracias a el movimiento de las moléculas que yo les comentaba antes. Ahora, uno de los principales componentes que se estudia muy independientemente, hablando químicamente, ¿sí? Independientemente de cualquier gas que yo tenga, es el NH3. ¿Por qué yo estudio el NH3 como una tabla única? Yo estudio el NH3 como una tabla única porque el NH3 es el compuesto en el cual yo encuentro el nitrógeno en la naturaleza. No lo encuentro como nitrógeno puro. Bueno, sí lo puedo encontrar, pero lo encuentro en la atmósfera, solamente en la atmósfera, es decir, en el aire. Yo encuentro el NH3, ¿en qué? En suelo, en plantas, en animales, en humanos, en todos los seres vivos que podría encontrar en la biosfera, ¿sí? Por lo tanto, el NH3 es un componente
muy importante en la capa de la tierra de la vida. Por eso es que se estudia todo esto en una sola tabla, ¿sí? Por ejemplo, me dice que acá tengo peso del NH3 por 100 gramos de agua. Es decir, por 100 gramos de agua de NH3 yo voy a tener una solubilidad de 947. Al igual que, miren, por ejemplo, yo tengo el peso en 1 y este tiene una solubilidad muy alta en 50 grados centígrados de 22.2. Si yo relaciono este compuesto, el NH3, con cualquiera de los compuestos que les presento acá, aire, CO2, CO, H2S, CH4, C2H4, C2H2 e hidrógeno, ninguno de estos presenta una solubilidad tan alta como presenta el NH3, ¿sí? O amonio, más bien conocido como amonio. Entonces, como les mencionaba, ¿por qué es tan importante? Porque primero, lo encuentro en toda la capa de la vida y segundo, es uno de los gases más solubles en diferentes puntos, en diferentes temperaturas, en diferentes presiones, ¿sí? Ahora, ustedes me dirán, ¿yo para qué necesito saber las tablas de solubilidad si no voy a hacer ejercicios? Las tablas de solubilidad se utilizan cuando voy a hacer una programación de maquinaria, ¿sí? Por ejemplo, la maquinaria o la torre que ustedes estén operando, generalmente para operación es que se utilizan las tablas. Obviamente utilizo las tablas sí para hacer ejercicios, pero como les había comentado en la anterior clase, nosotros no nos vamos a enfocar en la parte química que hace referencia a los ejercicios, porque si ustedes se han dado cuenta, esta es una operación unitaria bastante química, pero no está dentro del rango de la carrera el estudiar la parte química, sino está dentro del rango de la carrera el estudiar la parte de operación. Entonces, la tabla en este caso es importante para ustedes porque en cuanto a la programación de una torre, la que sea pequeña, grande, mediana, nos pide solubilidad de X gas en tanta temperatura. Entonces, ustedes van, por ejemplo, les mencionan que desean eliminar CO o solamente carbono de bebidas gaseosas, Coca-Cola, Witty, yo qué sé, todas esas bebidas. Entonces, ustedes deberán ir a la tabla de, generalmente se utiliza de entre los 20 y 30 grados, van a la tabla de entre 20 y 30 grados, colocan la programación de, por ejemplo, yo necesito el CO2 a 1.06, se me ocurre, de entre 10 y 20 grados centígrados, dependiendo de la temperatura del rango que se les solicite. Entonces, para eso es que se les facilita a ustedes la tabla para la parte de programación y operación. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Continuamos entonces. Bueno, y ya casi para finalizar me dice que voy a ver algunos tipos de absorción, como les decía. Este proceso o es físico, hablando mecánicamente, o es químico, hablando de todos los componentes que les menciono, temperatura, presión, gases, que realmente es una referencia a lo que ustedes, bueno, no sé si se ve en la carrera, no, porque yo doy química de primero, ley de los gases ideales, ¿sí? Pero ustedes más o menos alguna vez debieron haber visto la ley de los gases ideales. Químicamente a eso es lo que se refiere esta operación. Pero, por ejemplo, de forma física me dice la especie absorbida conserva su naturaleza química. Y de forma química, la especie absorbida sufre una transformación para dar lugar a una especie distinta. Es decir, físicamente yo puedo aplicar absorción para separar sustancias y fin. Pero químicamente yo puedo aplicar absorción para separar sustancias y luego de ellas transformarlas. ¿Sí? Ahora veamos algunas de las diferencias que tenemos acá. 1. En la absorción física, el gas se absorbe formando capas sucesivas, mientras que en la química la absorción queda restringida a una monocapa. Es decir, voy a generar una sola película del producto que yo desee obtener. 2. La energía de absorción es mayor que la quimiabsorción en el caso de la fisioabsorción.
Ahora, ¿a qué se refiere todas estas palabras? Me dice que la energía de absorción es mayor, hablando de absorción como un proceso físico. Obviamente, yo voy a gastar mucha más energía en un proceso físico que en un proceso químico, ¿sí? A eso se refiere el segundo punto. La energía de absorción es mayor que la quimioabsorción, que habla del proceso químico en el caso de la fisioabsorción. Y bueno, acá tenemos absorción, nos dice, por ejemplo, interacción entre una capa sencilla de un mineral de arcilla de grupos porales. Como ustedes pueden ver ahí, yo tengo la capa de arcilla en el centro y los grupos porales son aquellos que están fuera de esta capa, que se van a abrir y por donde van a ingresar las especies absorbidas, me dice acá. Mientras que la quimioabsorción, por ejemplo, me dice que son los componentes orgánicos de las arcillas. Es decir, yo estudio en la quimioabsorción los componentes que se van a desarrollar en la absorción. ¿Sí? ¿Está clara esta parte para todos? ¿Sí? Continúo entonces, ¿sí? Bueno, en este punto lo que vemos es la aplicación de cartucho filtrante, me dice, usado como carreta de Artigas. El cartucho filtrante es una especie de material poroso, como por ejemplo las tapas o los corchos de los vinos, ¿sí? Tiene una estructura similar, de hecho la misma estructura, pero en los corchos de los vinos se la presenta de forma más industrial, ¿sí? Mientras que en este punto yo voy a tener al cartucho filtrante naturalmente como tal. ¿Qué es lo que sucede? Ustedes ven que allí yo encuentro varios poros. Encuentro varios poros establecidos. Me dice, por ejemplo, granulado químico para retener trazas de vapores que pueden escapar por desorción. También tengo en este caso carbón activo, válvula de expulsión y filtros de nieblas. Este es un equipo que se genera cuando voy a atrapar no solo un gas, sino que quiero que en cada capa vaya quedando un gas, dependiendo de la naturaleza de la estructura que estoy utilizando, ¿sí? En este caso tengo que, ¿cuántos? El granulado químico, 1, el carbón activado, 2, la válvula de expulsión, 3 y el filtro de niebla, 4. Por lo tanto, yo acá, por ejemplo, veré que el gas más pesado se queda en la primera capa, el menos pesado en la siguiente, el menos en la siguiente y finalmente lo que me quedará es el gas más liviano que tenga en ese ramillete de gases que esté ingresando por la válvula, ¿sí? Y así yo lo utilizo. Si quiero ahora detener solamente el gas con mayor peso, ¿qué haré? El filtro lo invierto, ¿sí? Si quiero tener un gas de mayor peso, el filtro lo invierto, porque para este gas que será de menor peso o de menor tamaño molecular, el filtro está yendo así, desde lo más grande hasta lo más pequeñito. ¿Alguna pregunta aquí? ¿No? Y finalmente tenemos aquí algunas de las aplicaciones del proceso de absorción. Nos dice, en las que se emplea este proceso de absorción como separación son. La primera, purificación de agua. Como les decía, atrapando las moléculas únicamente de H2O y expulsando las que no pertenezcan a esta naturaleza. La segunda, tratamiento de aguas residuales. ¿Cómo? ¿Cómo hago un tratamiento de aguas residuales? Por ejemplo, con carbón activado. El tratamiento de carbón activado para aguas residuales es ideal. ¿Por qué? Porque atrapa olores, atrapa grasas, atrapa gases, en fin, atrapa microorganismos también. Bueno, quitar olores, sabores o colores no deseados, por ejemplo, en aceites, jarabes de azúcar y en deshumidificación de gasolina o en el secado de aire. ¿Sí? Lo que les decía. Yo acá utilizo este proceso para separar diferentes componentes, principalmente gaseosos. ¿Alguna pregunta hasta aquí?
Y listo. Otra aplicación muy extendida es la obtención de nitrógeno, haciendo pasar un caudal de aire comprimido por el lecho absorbente, compuesto por carbón molecular especialmente manufacturado para este propósito. Lo que les decía antes, uno de los principales gases que se hace depurar, por decirlo así, es el nitrógeno. ¿Cómo? Hago pasar por diferentes filtros, principalmente carbón, hago pasar el aire comprimido, me dice en este caso. Puede ser aire comprimido, puede ser aire expulsado, puede ser aire atrapado, en fin. Lo que sucede es que ingresa el gas que estoy tratando, en este caso N2, también podría ingresar en forma de amoníaco, de radical amonio, de nitritos, de nitratos, en fin, diferentes compuestos. Podría ingresar este gas y lo que sucede es que todos los compuestos, como por ejemplo oxígeno, hidrógeno, ¿qué otro componente? Trazas de azufre también se quedan atrapadas en el filtro y únicamente lo que voy a obtener al final del día será N2 como gas. Eso es lo que sucede. Y listo, terminamos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Para todos. ¿Alguna pregunta? Enciendan por favor sus No, profe. cámaras. No, entonces, cualquiera de ustedes, antes de irnos al receso, la operación unitaria de absorción de gases, ¿qué principal objetivo tiene? ¿Cuál es el principal objetivo que luego de ver todas estas diapositivas podríamos llegar a la conclusión? El objetivo de la operación unitaria es la difusión de las moléculas. Correcto, difusión de moléculas y obtención de gases de naturaleza más pura. Así lo vamos a dejar, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Listo, entonces, nos vamos a quedar hasta aquí. Son las... Déjenme ver. 8:50, nos vemos 9:20. ¿Sí? Nos vemos hasta luego con todos, gracias. Gracias, profe. No se vayan a salir, por favor. Recuerden que solo estamos en receso. Vamos a continuar, por favor. Permítanme ver si todos ya estamos conectados. Enciendan sus cámaras. Paul, Lorena, Guillermo, Carlos, Eduardo. Hace falta alguien. ¿O no? No, estamos completos. Vamos a continuar, ¿sí? Como habíamos quedado. Les voy a proyectar el video. Tienen que ir tomando apuntes para generar sus preguntas. Cuando termine el video, listo, les espero. Cuando termine el video, no se olviden de no salirse de la reunión porque vamos a continuar, ustedes van a continuar haciendo el taller, ¿sí? Les espero un minutito hasta que tomen un lugar donde vayan a hacer los apuntes.
video tiene una duración de 20 minutos aproximadamente. Allí se les va a relacionar todo lo que es absorción, cómo es que se da el proceso, bueno, con imágenes que, bueno, es muchísimo más sencillo de entender cuando se nos presenta una imagen y esta está en movimiento, más en la industria, ¿sí? Yo he tratado de buscar imágenes que más o menos tengan una movilidad para que ustedes más o menos vean cómo es que se da el proceso, pero va a ser muchísimo más fácil de entender cuando veamos un video generando el proceso que acabamos de estudiar, ¿sí? Entonces, no sé si ya estamos. Carlos, me parece que todavía no viene. Tenemos un ratito. Listo, entonces les voy a proyectar el video, ¿sí? Déjenme proyectar el video. Acá. ¿Me confirman, por favor, si ustedes pueden ver? ¿Pueden visualizar la pantalla todos? Sí, profe. Listo. Voy a comenzar, ¿sí? Déjenme cerrar todo esto para que no haya intervención. Y comenzamos, ¿sí? Espero todos estén listos. ¿Me confirman, por favor, si pueden escuchar? No se escucha, profe. Básicos de la operación Ahí es conocida como absorción de gases. A su vez, el funcionamiento de las torres de absorción y los tipos utilizados, las ecuaciones que rigen el proceso y su aplicación a nivel industrial. La absorción de gases es una operación en la cual una mezcla gaseosa se pone en contacto con un líquido. La mezcla gaseosa está formada por un gas inerte y el gas soluto, el cual debe ser soluble en el absorbente líquido. Este proceso consiste en capturar ciertos componentes de una corriente de gas por medio de la corriente líquida. Se utiliza cuando la separación de los componentes no es posible a través de la destilación. El equipo utilizado frecuentemente son las torres o columnas de absorción. Durante el proceso de la absorción de gases, la transferencia de masa ocurre de la corriente gaseosa a la líquida. Cuando esta transferencia sucede en el sentido inverso, es decir, desde la corriente líquida a la gaseosa, es conocida como desorción o stripping. Los elementos a considerar en el proceso para favorecer la transferencia de masa entre la corriente gaseosa y líquida es presión y temperatura. Esto se debe a que la presión de vapor de los componentes depende únicamente de la temperatura a lo largo de la columna de absorción. Lo anterior lo logramos si mantenemos la temperatura de la corriente líquida lo más baja posible durante el proceso.
Al momento de elegir el líquido utilizado para la absorción de gases, este debe cumplir con una serie de características. Existe un disolvente que cumple con todo lo anterior, es muy completo y es muy barato. Estamos hablando del agua. Sin embargo, de acuerdo a los requerimientos del proceso y la calidad del producto a obtener, no siempre este es el disolvente más utilizado. Las características o propiedades con las cuales debe cumplir el disolvente a elegir son las siguientes. Con respecto a la solubilidad del gas, esta debe ser elevada a fin de aumentar la rapidez de la absorción y disminuir la cantidad requerida de disolvente. Si este se desea recuperar para utilizarlo nuevamente, la reacción química debe ser reversible. La volatilidad del disolvente debe tener una presión baja de vapor para así evitar perderse una gran cantidad. La corrosividad del líquido utilizado debe ser tal que no implique materiales caros de construcción y fabricación en las torres. En cuanto al costo de disolvente, este debería ser barato, de forma que las pérdidas no sean muy costosas y a su vez debe obtenerse de una manera muy fácil. Se prefiere que la viscosidad del líquido sea baja para favorecer la rapidez en el proceso de la absorción. El disolvente a su vez debe cumplir con otras características, que no sea tóxico, no sea inflamable, que sea estable químicamente y que tenga un punto bajo de congelamiento. Las columnas o torres de absorción vienen a ser los equipos que permiten llevar a cabo la operación de transferencia de materia denominada absorción. Esta transferencia de materia puede llevarse a cabo a través de dos mecanismos. El primero, la absorción física o disolución, en donde no se producen reacciones químicas entre las sustancias, y el segundo, la absorción química o reacción, en la que se origina un nuevo componente químico, ya que el gas reacciona con la sustancia utilizada como soluto. Esto puede ayudar a aumentar la velocidad de la absorción y es un mecanismo muy útil cuando se desea transformar componentes nocivos o peligrosos presentes en el gas de entrada en productos inocuos. El modo de operación de la torre es bastante sencillo. Como se puede ver en la gráfica, el sistema recibe el solvente limpio por la parte superior de la columna. Por otro lado, el gas húmedo, rico o con impurezas entra en el fondo de la misma, a una temperatura ligeramente por encima de su punto de rocío y a la presión de la columna. Una vez que se lleva a cabo el proceso de absorción, el fluido utilizado como solvente, junto con el material que ha sido absorbido, es retirado en la parte inferior de la columna. El gas limpio, por otro lado, se extrae por la parte superior de la torre de absorción. Las variables de proceso que deben monitorearse y controlarse durante esta operación, como es fácil deducir, son la presión de la columna en toda su longitud y la temperatura, además de, por supuesto, los valores de caudal, tanto del solvente como del gas que se desea agotar. En esta lámina podemos ver algunos de los tipos de torres de absorción que se utilizan para llevar a cabo esta operación unitaria. Podemos destacar entonces las torres de spray o de rocío, las columnas de burbujeo, las columnas de plato y las torres rellenas o empacadas. En el caso de las torres de spray o de rocío, el líquido solvente entra al sistema a través de unas boquillas de aspersión ubicadas en la parte alta de la estructura y el gas a través del fondo del sistema. Se utiliza en operaciones de gran escala, típicamente para eliminar contaminantes de los gases de combustión en las centrales térmicas. Resultan apropiadas cuando se requiere una pérdida de carga baja y si existen partículas en suspensión en la corriente de gas entrante. Generalmente no poseen empaque o relleno en su interior. Esto resulta obvio al tomar en cuenta
que la presencia de empaque u otras estructuras se vería muy afectada con la presencia de las partículas en suspensión dentro del gas, por lo que se requerirían mantenimientos más intensos. Las columnas de burbujeo, por otro lado, son equipos constituidos por una columna parcialmente llena de líquido a través de la cual burbujea el gas. Su uso es poco común, limitándose a aquellas ocasiones en las que el soluto en cuestión tenga una solubilidad particularmente baja o que se requiera un elevado tiempo de residencia para que ocurra la absorción. Igualmente que en el caso anterior, la presencia de empaques o platos no resulta apropiada. Las columnas de platos vienen equipadas con unas superficies planas en su interior, las cuales dividen la columna en varias partes o etapas. Los platos tienen como función retener cierta cantidad de líquido en su superficie, a través de la cual pasa el gas que asciende, obteniéndose de esta forma un buen contacto entre ambas fases. El líquido en uno de los platos cae al siguiente a través de un rebosadero situado en el extremo. En el plato tiene lugar la mezcla de ambas corrientes, produciéndose allí la transferencia de materia. Se tienen entonces tres tipos diferentes de platos: los platos perforados, los platos de válvulas y los platos de capuchones. En el caso de los platos perforados, el gas burbujea hacia arriba a través de hoyos sobre los que fluye la fase líquida. El líquido se conserva sobre la superficie del plato y no fluye hacia abajo a través de los hoyos porque se le impide la energía cinética del gas que va en ascenso. La profundidad del líquido en el plato se mantiene gracias a un vertedero de salida con sobreflujo, a través del cual cae el líquido hacia el plato inferior. El proceso se repite tantas veces como platos tenga la columna de absorción, hasta que el líquido llega al fondo del equipo. Los platos de válvula constituyen una modificación del plato perforado. En este caso, cada hoyo posee una cubierta de movimiento vertical que proporciona un área de apertura variable. La apertura de la válvula se logra con la presión del gas en ascenso, por lo que esta configuración inhibe las posibles fugas de líquido solvente a través de los hoyos que se pudieran presentar cuando se trabaja con bajas tasas de presión de vapor. Las torres de plato con esta configuración son muy utilizadas. En los platos de capuchones, el vapor se eleva a través de unas aberturas en el plato que dirigen el gas al interior del capuchón. Después, el gas fluye por las ranuras de la periferia de cada tapa del capuchón, donde entra en contacto con la fase líquida. Esta configuración ya se encuentra en desuso, sustituida mayormente por platos con válvulas o platos con orificios. Por último, tenemos las columnas de relleno o empacadas. Estas torres están llenas de elementos sólidos pequeños, de muy bajo peso, bajo costo, inertes a la fase circulante, es decir, que no reaccionan con los elementos involucrados y que son distribuidos dentro de la columna bien al azar o bien ordenadamente. La corriente de líquido se dispersa resbalando por la superficie de estos elementos sólidos, poniéndose en contacto íntimo con el gas que circula en sentido contrario. Se han desarrollado varios tipos de rellenos para estos empaques. La característica de un buen empaque es tener una elevada proporción entre los espacios vacíos y el aparente volumen total de la pieza. De entre el 60 y el 90% son valores deseables. Esto garantiza un buen espacio para el contacto entre las fases en acción, líquida y gaseosa, con una pérdida de presión reducida dentro de la torre. Además, los empaques deben construirse con materiales baratos, resistentes y que retengan muy poco líquido. En esta lámina podemos observar una comparación entre las torres de platos y las torres empacadas, siendo las más comunes en la actualidad. Las torres de platos se caracterizan por poseer bajas caídas de presión, ser menos propensas a las obstrucciones, tener un menor costo de instalación y operación, un menor consumo de energía y un mejor comportamiento térmico. Por su parte,
Las torres de empaque son más eficientes, son capaces de manejar mayores caudales, aunque esto implica un mayor costo de mantenimiento. Además, son utilizables en procesos en donde están involucradas sustancias corrosivas y finalmente sus dimensiones son reducidas si se comparan con un equivalente en torre de platos. En la absorción de gases existen tres leyes que rigen el proceso: la ley de Dalton, la ley de Raoult y la ley de Henry. La ley de Dalton se refiere al cálculo de las presiones parciales de cada uno de los componentes aplicando la ley de los gases ideales. La ley de Raoult. Bueno, esta parte le voy a adelantar porque, como les había comentado, es netamente química y es leyes de gases. No es necesario que la veamos porque realmente si fuese necesario este tema, lo hubiesen visto en primer semestre, en química general. Por lo tanto, no. A nosotros lo que nos interesa es el proceso operativo, ¿sí? Déjenme le adelanto. Bueno, veamos. Sí, la parte de coeficientes de transferencia. Listo. La doble capa aplica en los procesos de transferencia de materia. En este caso, en la absorción de gases, podemos ver una serie de ecuaciones. De la ecuación 1 a la 4, N sub A se refiere al flujo transportado de la materia gaseosa. Viendo que los coeficientes K sub G, K sub L, K sub Y y K sub X, nos referimos a los coeficientes de transferencia de la fase gaseosa y de la fase líquida en función de presión y concentración. Es de hacer notar que los coeficientes P sub I y C sub I nos referimos a presión y concentración en la interfase que se forma entre la fase gaseosa y la fase líquida. Posteriormente, las ecuaciones 5, 6 y 7 relacionan a los coeficientes de transferencia de materia líquido y gaseosas. En la ecuación 7 ya observamos que el K sub L sobre K sub G es la pendiente de la recta que posteriormente vamos a ver en una gráfica de la curva. Como la concentración y la presión en la interfase es muy difícil de medir, vamos a trabajar con los coeficientes de transferencia de materia gaseosa y líquida no individuales, sino globales. De ahí surge la ecuación 8 y 9. Podemos observar en las dos gráficas que la pendiente en la primera de P a M y en la segunda del punto D a B nos indica la relación entre los coeficientes individuales de transferencia de masa líquido y gaseoso. La ecuación número 10 plantea una relación entre los coeficientes de transferencia de masa de la fase líquida, tanto el individual como el global. Podemos ver que si la operación 1 entre K sub G por M se hace 0, entonces los coeficientes globales e individuales de la fase líquida son iguales. En la ecuación número 11 vemos la misma relación, pero con respecto a la fase gaseosa. Es de hacer notar que el K sub L en letra mayúscula es el coeficiente global y el K sub L en letra minúscula es el coeficiente individual. Luego de escuchar lo que es el proceso de absorción gaseosa y las variables involucradas en el proceso, es importante mencionar ciertos parámetros de diseño que se deben considerar para las columnas de relleno de absorción de un gas. Y entre estas están básicamente la selección de solvente, obtención de datos de equilibrio, lo que es balance de materia, balance entálpico, excepto para lo que es una absorción isotérmica. ¿Okay? Por otra parte está la elección de relleno y cálculo del diámetro de la columna, y así como también el cálculo de la altura de una columna. Muy bien. Ahora
se puede visualizar un gráfico donde están lo que es la relación de los flujos del gas y lo que es la relación de flujo del líquido. Este gráfico muestra lo que es la línea de operación y una curva de equilibrio. Se muestra lo que básicamente es los caudales de flujo, que son los moles de líquido y los moles del gas, así como también lo que son corrientes exentas, que es los moles del disolvente y los moles del gas inerte. Y por último, lo que es la composición exenta, que es la relación existente entre los moles del soluto y los moles del disolvente. Muy bien. Obteniendo esto, se toman ciertos parámetros de lo que es el fondo y el tope de la columna, ¿ok? En relación a los moles del líquido y los moles del gas. Ahora, sustituyendo estos en función de lo que son los caudales exentos, se tiene o muestra una ecuación donde la línea de operación básicamente va a ser la pendiente de ella. En el gráfico se muestra que hay una línea de absorción infinita, pero ¿qué sucede? A medida que disminuye el flujo del líquido, va a disminuir la pendiente y se puede notar que la parte superior de lo que es la línea de operación tiene cierta tendencia a la línea de equilibrio. Bien. Y como se puede apreciar también que la pendiente disminuye en función de esto. Ahora bien, lo importante de esta serie de exposiciones no solo es la descripción de cómo sucede el proceso como tal, sino también lo imprescindible de un control de proceso, que es lo que se requiere o lo que estamos buscando a profundizar en esta maestría. Las aplicaciones de la absorción se ve la separación de uno o más componentes de una mezcla gaseosa y la purificación de gases tecnológicos. 1. Eliminación de óxido de nitrógeno como disoluciones de agentes oxidantes. 2. La recuperación de gases ácidos como H2S, mercatano y CO2 como disolventes de anima. Y número 3, obtención de un líquido. Esto con la finalidad o el objetivo principal de recuperar un componente gaseoso deseado o eliminar un componente gaseoso no deseado. 4. La preparación de aguas del centro. 5. Eliminación de impurezas en los productos. 6. Como dispositivo de recuperación de productos de reacción. Todas estas aplicaciones es con la finalidad de disminuir las pérdidas de disolventes y mejorar la eficiencia del proceso de eliminación del arrastre de gotas. En la industria alimenticia, el proceso de absorción tiene varias aplicaciones. Una de ellas es la hidrogenación de los aceites comestibles. ¿Cómo sucede esto? El aceite comestible se hidrogena haciéndolo burbujear en presencia de un catalizador. Los subproductos del horno de póker son lavados en presencia de agua para eliminar el amoníaco y a su vez luego se lava con un aceite para eliminar los restos de benceno y tolueno. En la figura se presenta un sistema típico de absorción-desabsorción. En este caso, un gas como el sulfuro de hidrógeno es tratado con monoetanolamina fría, con la que el sulfuro de hidrógeno reacciona, obteniéndose como producto el bisulfuro de amina. Esta reacción es reversible, por lo que en una columna de desabsorción anexa, el vapor de agua hace que la reacción vaya en sentido contrario, desabsorbiéndose el H2S. La monoetanolamina caliente se recircula a la columna de absorción, enfriándose la corriente de amina con la corriente de sulfuro de amina en el intercambiador de calor que se encuentra en posición central.
Listo. El video culminó. Me parece que más o menos hace una referencia a lo que ya revisamos, tal vez cosas más, cosas menos, pero en general tenemos la misma estructuración, ¿sí? Tal vez ustedes pudieron ubicar de forma más precisa la parte de los gráficos, la parte de las estructuras esencialmente. Ahora, van a continuar con el taller que les había mencionado. Espero que todos hagan el taller para sus compañeros, ¿sí? No que cada quien haga su taller, perdón, y que resuelva sus propias preguntas. Ahora, dentro de las preguntas, necesito que todos respondan la siguiente, ¿sí? ¿Cómo es que se desarrolla la hidrogenación de aceite comestible? Allí les comentaban algo de que una de las aplicaciones era la hidrogenación del aceite, bueno, entre otras. Pero necesito estrictamente que todos investiguen cómo es que se desarrolla la hidrogenación de aceite comestible, que hace referencia a lo que tiene que ver con procesamiento de alimentos, ¿sí? Una de las principales en cuanto a esta operación unitaria. No sé si tienen alguna pregunta, por favor. Enciendan sus La pregunta cámaras. la pregunta que nos dijo usted, ¿esa le adjuntamos al último al cuestionario de nosotros? Sí. No, esa pregunta podría ser la pregunta número 15, por ejemplo. No es una pregunta extra, es una pregunta que va a ir sí o sí en los cuestionarios, ¿sí? Todos tienen que contestar eso. Inge, ¿Cómo? ¿Puede decir la pregunta? Es que Por se favor. desarrolla. La ¿Cómo pregunta. ¿Cómo se desarrolla? ¿O cuál es el proceso de la hidrogenación de aceite comestible? Ah, ya. ¿cuántas preguntas en total tenemos En que? total, 15. No salieron muchas, profe. No salieron muchas. La verdad sí, no hay muchas. Creo que no llegan a más de 10. Sí, yo pienso que unas 10 nomás hacer, profe. Dejémoslo en 10 y extra la que les estoy comentando. Gracias. 10 con eso. Profe, ¿y nos va a subir el video? Sí, lo que voy a hacer es lo mismo que hemos hecho en las anteriores semanas. Voy a adjuntar el video en la diapositiva de la presentación. Recuerden que la presentación está subida a la plataforma. ¿Sí? Eso es lo que voy a hacer. Porque subir el video, bueno, también podría subir, bueno, lo voy a hacer de las dos maneras, ¿sí? Les voy a subir el video, el link del video a la presentación y les voy a subir el link del video en la plataforma. Al grupo mande el link, profe, por favor. O al grupo. En este grupo, en este momento, les voy a enviar acá, ¿sí? Por acá, por este medio. Porque el grupo De WhatsApp. me tocaría abrir sesión en WhatsApp y se los envío acá más rápido. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? ¿No? Listo. Si ustedes gustan, pueden por favor continuar con la actividad. Recuerden que no se pueden salir de la sesión, pero sí tienen que seguir continuando con la actividad. Si tienen alguna pregunta, pueden escribirme al celular, no hay ningún problema. Como siempre, les voy a dejar mi número por si acaso. Aunque de igual manera pueden escribirme al grupo. Igual yo estoy aquí. Si tienen alguna duda, si tienen algún inconveniente, recuerden, son 10 preguntas extra la hidrogenación de aceites, ¿sí? Listo, entonces. Yo igual les sigo preguntando más despuesito, no hay ningún problema, pero no se salgan de la reunión.
completos, ¿sí? Me parece que solamente nos falta Esteban. ¿O estoy mal? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Guillermo, ¿somos 7 en el aula? ¿Somos 7 en la clase? Ayúdame con eso, por favor. Oh, Paul, Gabriel, Eduardo, Lorena, Carlos. ¿Cuántos Sí, son? profe, somos 7. Solamente me falta Esteban. Sí, parece que sí. Si no estoy mal. Listo. Gracias. Es para adjuntar la asistencia. Gracias. Pueden continuar.